tardes. Nosotros acá, junto con los doctores Rossi y profesor, los compañeros de empleados de comercio que han venido hasta acá, nosotros somos la agrupación independiente y alternativa. Mi nombre es Guillermo, somos todos los que estamos acá. Y bueno, desde hace ya varios años que venimos intentando construir un espacio que proponga una alternativa diferente acá en la facultad, la que es hegemónica, más liberante. Es por eso que somos militantes de un montón de sectores, más allá de las puertas propias de esta facultad. Somos militantes de la economía social, nosotros todos los años hacemos seminarios de eso, traemos compañeros y compañeras de diferentes sectores. Y bueno, en esta ocasión nos encontramos trabajando en lo que son los proyectos de reforma laboral que ha enviado, como sabrán, el Poder Ejecutivo al Congreso y que ponen en riesgo derechos adquiridos por la masa de trabajadores y trabajadoras del país, ¿no? Es por eso que nosotros consideramos muy importante acá, además de la presencia de los profes, que muy amablemente se dispusieron a participar, de la presencia de un gremio acá en la facultad, como es Empleado de Comercio, que es un gremio que acá en Rosario defiende a sus afiliados, defiende a los trabajadores que son representados por él, y que esta es una facultad parte históricamente donde los trabajadores y los estudiantes han estado unidos, han estado aunados en la lucha, porque acá históricamente el primer rosariazo, el segundo rosariazo, surgieron las asambleas tanto en nuestra facultad como en Derecho, desde las cuales se organizaron tanto el movimiento estudiantil como el movimiento de trabajadores para estar unidos en la lucha de los derechos que nos representan, ¿no? Así que bueno, les agradecemos a todos y a todas por estar acá. Ahora mi compañera Yami les va a leer un poema de Galeano. Les queríamos compartir un poema de Galeano que se llama La Desmemoria 4. Chicago está llena de fábricas. Hay fábricas hasta en pleno centro de la ciudad, en torno al edificio más alto del mundo. Chicago está llena de fábricas. Chicago está llena de obreros. Al llegar al barrio de Haymarket, pido a mis amigos que me muestren el lugar donde fueron ahorcados en 1886 aquellos obreros que el mundo entero saluda cada 1 de mayo. Ha de ser por aquí, me dicen, pero nadie sabe. Ninguna estatua se ha erigido en memoria de los mártires de Chicago, en la ciudad de Chicago. Ni estatua, ni monolito, ni placa de bronce, ni nada. El 1 de mayo es el único día verdaderamente universal de la humanidad entera. El único día donde coinciden todas las historias y todas las geografías, todas las lenguas y las religiones y las culturas del mundo. Pero en Estados Unidos, el 1 de mayo es un día cualquiera. Ese día la gente trabaja normalmente y nadie o casi nadie recuerda que los derechos de la clase obrera no han brotado de la oreja de una cabra ni de la mano de Dios o del amo. Tras la inútil exploración de Haymarket, mis amigos me llegan a conocer la mejor librería de la ciudad. Y allí, por pura casualidad, descubro un viejo cartel que está como esperándome, metido entre muchos otros carteles de cine y música de rock. El cartel reproduce un proverbio del África. Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. Así que bueno, la verdad que en este marco que estamos presente hoy y dando el escenario que se está viviendo, me parece que es importante dar la palabra a Jorge, a Sergio, que están presentados aquí, a los compañeros de comercio, luego cuando les parezca. Y les agradecemos por estar aquí. Quisiera, en primer lugar, agradecer la invitación de la agrupación Eco Alternativo. Quiero también traer aquí el saludo de mis compañeros y compañeras de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario. Bueno, había otros eventos, si no están presentes aquí, probablemente algunos vengan más tarde, pero había una invitación del Sindicato de Prensa de Rosario con motivo del Día del Periodista, y indudablemente miembros de la directiva de la asociación están en este momento allí. De manera tal que, bueno, quiero decir que la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario nació en 1991 en plena lucha contra el neoliberalismo. Entonces, nació justamente en forma simultánea a la huelga ferroviaria de esa época. Algunos, los que tienen
un poco más de edad se deben acordar, cuando el presidente Menem dijo ramal que cierra, ramal que para, ramal que cierra, y así nos quedamos sin ferrocarriles. En ese entonces, así se privatizó todo. Y bueno, en ese momento surgió la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario. Quiero nuevamente, agradezco la invitación y me parece muy importante que estemos aquí con los compañeros de la Asociación de Empleados de Comercio, compañeros incluso de la Comisión Interna de Carrefour, que están llevando una lucha muy importante por la defensa del descanso, por la jornada de trabajo y por los derechos que se pretenden vulnerar día a día. Voy a arrancar entonces oficialmente la conferencia. Quiero agradecer la labor de Manuel Rossi por la grabación de todo el evento y bueno, arrancar justamente, hoy es 7 de junio y en nuestro país se conmemora el Día del Periodista, que junto nace justamente con nuestra Revolución de Mayo. Hay que ubicar ahí a Moreno con la Gaceta de Buenos Aires a 15, 14 días de la Revolución, primero a la semana la orden de crear esa publicación para difundir las ideas de la Revolución y luego a los pocos días, hoy 7, a pocos días de la Revolución ya en la calle. Y bueno, justamente lo quiero citar porque es una actividad que yo organicé y me parece muy importante la tarea, más allá de que casi coincide con nuestra materia, que es el derecho laboral, es decir, la primacía de la realidad sobre las cosas. Estamos en un momento donde justamente, desgraciadamente, hay todo un blindaje de que no llegue determinadas cuestiones a la luz, casi como en otras épocas muy oscuras. Inclusive hace pocos días la brutal represión, intervención de allanamiento en la casa de un cronista, reportero gráfico de, creo que la revista La Garganta Poderosa de Buenos Aires. Así que situaciones bastante graves para lo que es la prensa, además de, obviamente, la situación de despidos y bueno, gente con salarios impagos, una situación muy delicada. Pero no obstante, hoy es el Día del Periodista y valga nuestro homenaje, y quiero citar, me gustó mucho justamente uno de los diarios alternativos en internet, como es La Izquierda Diario, una nota, creo que Daniel, no recuerdo, no anoté el apellido, pero bueno, cita como a modo de reportaje qué pensaron los grandes de la historia respecto a este tema. Y voy a citar 3 o 4, terminando con, por supuesto, uno nuestro, muy corto como en la cita, pero como fue Rodolfo Walsh. Es deber de la prensa abogar por los oprimidos que se encuentran a su alrededor. Su primer deber es socavar todas las bases del Estado político existente, de la vieja burocracia, del viejo ejército y de la vieja justicia. Esto es de Karl Marx. La verdad es revolucionaria y porque uno es revolucionario es que se busca la verdad y que se encuentra en ella un fragmento que permite atrapar la punta del ovillo, tirar de él y avanzar en la comprensión de este mundo en marcha que es necesario transformar. Esto es de Pierre Bru, historiador francés. La gente al escribir olvida casi siempre ahondar en sí misma y percibir la importancia y la verdad de lo que están escribiendo. Creo que cada vez, cada día, en cada artículo, hay que sentir y revivir la causa. Entonces surgirán con facilidad palabras frescas, salidas del corazón, y que alcanzarán al corazón para la vieja causa. Me acostumbro a la verdad y recita las cosas más grandes y más profundas como un Padre Nuestro. Me propongo no olvidar jamás que cuando escriba, debo entusiasmarme y abandonarme en lo escrito. Esto es de Rosa Luxemburgo. Y siendo por nuestras tierras, tenemos a Rodolfo Walsh, que explica: ocupando un lugar con más peligros y violencia que privilegios. Esto es la definición por parte de lo que es un periodista de este gran hombre argentino.
Así que bueno, la verdad que en mi recorrido, parece increíble, pero también yo del otro lado, así como los compañeros, en una actividad también de disertación, en un momento que salía por radio, en unas productoras locales, de las radios más importantes de la ciudad, me dicen, ojo con lo que decís, si no en la próxima no salís al aire. Es decir, que la censura era en la época de Claro, es decir, la época que citaba Jorge recién, años 92, 93, por un acto del Día de la Soberanía Nacional. Así que fíjate vos cuántas veces tanto la gente que hace prensa como aquellos que participan de una actividad son censurados. Bueno, ya yendo a nuestra materia, yo quiero empezar con un poco los antecedentes que tenemos en nuestro país con respecto a estos temas. Hay que decir que dentro de lo que fue la historia argentina, si bien tenemos la ley de contrato de trabajo del año 74 con un periodo, digamos, de gobierno nacional popular, sancionada luego de la muerte del general Perón en septiembre del 74, tenemos un antecedente que en su momento no conformó a los diferentes actores, como fue el proyecto de código del año 1904, ubicado en ese momento de lo que se conoce a través de la historia como los reformistas liberales reformistas. En aquel momento, un grupo del gobierno de aquel momento, donde participaban Vialel Macé, del Valle y Berrucea, llegaron al Congreso de la Nación con un cuerpo normativo, pero en aquel momento no conformó ni a los representantes de los trabajadores, que hay que ubicar también el periodo histórico del anarquismo, periodo histórico luego de lo que iba a ser la vertiente más sindical, y bueno, del otro lado tampoco conformó al actor de la parte patronal, y obviamente el movimiento político tampoco le dio los votos necesarios, los tratamientos, y pierde estado parlamentario. Tienen que pasar muchos años para encontrarnos, a pesar de que hubo algunas de las leyes, sobre todo fomentadas por el socialista Alfredo Palacios, la ley de descanso dominical, la ley de accidentes de trabajo que nos rigió hasta nuestros días, por la década del 90, hasta, bueno, esa gran revolución en paz en su momento, caracterizada por algunos historiadores, la erupción política de los trabajadores en el mundo político de la Argentina, como fue el 17 de octubre de 1945. Y luego, obviamente, eso se transformó a través del voto popular en poder político que lo llevara al general Perón a la primera presidencia en el año 46, las elecciones de febrero del 46. Así que desembocamos todo aquel proceso político y social tan importante en el país en, como debe ser, tocar la máxima ley del país, en una reforma constitucional, como fue la reforma del año 1949, donde Argentina se suma a lo que en aquel momento era conocido como constitucionalismo social, pero a su vez reflejado con una base política y social comprometida con los avances de los trabajadores y obviamente llevar los derechos de los trabajadores a la ley máxima. Así que a través del artículo 37 de aquella reforma constitucional, derogada luego en el 55 por un bando militar solamente, queda en la historia de la Argentina la constitucionalización de los derechos de los trabajadores, que después obviamente dan base a lo que fue nuestra ley y que lleva a lo máximo el hecho de reconocer la capacitación, el reconocer el salario de remuneración digna, justa, para que pueda vivir ese trabajador,
bueno, todo lo que en aquel momento se institucionalizó, el gran antecedente de nuestro país. Luego, como decíamos, borrada por ese bando militar en el 55, y bueno, ya los vaivenes del país, con un peronismo proscripto que no participó en la convención constituyente del 57, sale lo que tenemos en la actualidad, es decir, el artículo 14 bis, que recoge algunas de las cosas de la Convención del 49, que garantiza los derechos emergentes de la seguridad social, el derecho a los sindicatos y obviamente las garantías al trabajador. Eso sigue vigente y es lo que, entre otras cosas, con lo que luego se complementa en un cuerpo único la Ley General para todos los trabajadores dependientes en el año 74. Luego, con otro golpe militar, también vimos sufrir la derogación de muchos artículos, la suspensión de otros, y se hacían desaparecer personas, bebés recién nacidos, que no iban a hacer con la ley. Así que bueno, en base a eso llegamos a nuestros días, con ese periodo también del neoliberalismo, y lo más reciente, obviamente, un periodo legislativo favorable de estos últimos años, del 2000 para acá, donde se vuelve a reivindicar al trabajador. Volvemos a tener esa ley del año 52, de la ley de convenciones colectivas de trabajo, tan importante para todos los trabajadores, para poder mejorar su situación laboral, y bueno, que corre riesgo en estos días, en los avances y retrocesos, las máximas que tira el titular del Poder Ejecutivo Nacional, para poder hacer lugar a todos esos, digamos, porque no se encuentra la palabra, uno a veces dice, esto está hecho a propósito, se hace porque no se sabe bien cómo desarrollar un gobierno. La verdad que deja las dudas, pero no, parece ser que es un plan sistematizado, obviamente, de destrucción. Es decir, lo que no logró la dictadura militar ni otros gobiernos cómplices con el capital financiero internacional, parece ser que lo logramos a través de los votos, inclusive como ha ocurrido en nuestro país, a través de la democracia que tenemos, pero obviamente todo es motivo de perfeccionamiento. Y bueno, quiero terminar mi locución con algo que también toca mucho, y justamente en nuestra casa, la universidad pública. Quiero leerles el comunicado que da la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario, que es la COAD, respecto de algo que fue vertido, a lo que yo decía recién, de la forma de gobernar, no por el titular del Poder Ejecutivo, sino por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Entonces, les paso a leer textual lo que expresa nuestra asociación gremial. Nuestra única opción es la lucha. Desde la COAD repudiamos rotundamente los dichos de Vidal y rechazamos el ajuste propuesto por el Ministerio de Hacienda de la Nación. Ahora, del veto del presidente a la ley antitarifazos, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Vidal, lanzó con saña su desprecio clasista hacia los pobres y hacia la universidad pública. ¿De qué sirve llenar la provincia de universidades públicas cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad? Esto decía la gobernadora. Los datos desmienten estos dichos. El 94% de los estudiantes de la Universidad de La Matanza es primer generación de universitarios, así como también el 91% de los estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno.
y el 83% del Arturo Jauretche. El 74% en la Universidad Nacional de Febrero, 3 de febrero. Y así varias universidades más. El asunto es que Vidal no se equivocó, sino que transparentó su posición. En otras palabras, el problema no es la falta de información, sino la claridad de la política que manifiesta con sus palabras. Se suma al conjunto de provocaciones y desmesuras que asfixian al conjunto de los trabajadores y a la comunidad universitaria. El anuncio del superministro Duhovne de un primer conjunto de medidas de recorte al gasto del Estado, como condición para lograr el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se debe hacer el mayor esfuerzo para reducir el gasto fiscal, que dicho en otras palabras, supone transformar derechos en mercancías y sujetos de derecho en consumidores. En otros términos, reducir el Estado y agrandar el mercado, o con mayor precisión, atravesar al Estado con la lógica de funcionamiento del mercado. Así lo dice claramente el propio ministro, pensar al Estado como si fuese una empresa, igualar el funcionamiento del Estado a lo que ocurre con el sector privado. También decimos que se trata de un primer conjunto de medidas porque así lo expresan descaradamente en la conferencia de días pasados. Este es un paso más. Esto no se detiene aquí. Nosotros siempre utilizamos el concepto de reforma permanente. Así que es un paso más. No es ni el principio, porque en esto se viene trabajando hace muchísimo, ni tampoco es el fin. Es un paso más de las cosas que estamos haciendo y donde seguramente nos quedan otras. Esta política para con la universidad pública y para con la ciudadanía se materializa en los anuncios de Duhovne. Entre las medidas anunciadas se congela el ingreso al sector público nacional por 2 años, por lo que el Estado se achica en dotación de recursos humanos. Cuando se achica el Estado, se achica la esfera de nuestros derechos. También se dan por finalizados los convenios por asistencia técnica con universidades nacionales a partir del 31 de diciembre de 2018. Es decir, el Estado ya no contará con la producción de conocimiento y los aportes que realizaba la universidad pública para el desarrollo de las políticas públicas trazadas. No se trata de medidas dispersas, sino de todo un programa de gobierno. Frente a esto, la única opción es impugnarlo en las aulas y en las calles, rechazarlo y frenar esta brutal transformación estructural y transferencia de riqueza a los sectores concentrados. Nuestra única opción es la lucha termina y comienza, diciendo la COBAT. Bueno, yo creo que Sergio nos ha explicado las bases fundamentales del derecho laboral existente, del derecho laboral que nos rige hoy. Un derecho laboral que a algunos les puede conformar, por supuesto a nosotros no nos conforma, porque pensamos que tendría que ser aún más avanzado, ¿no? Pero ese es el derecho laboral que tenemos, tiene un carácter protectorio de los trabajadores. Es decir, no es un derecho entre iguales, nunca fue concebido como un derecho entre iguales. Ustedes ven que en el derecho siempre hay una cuestión que siempre se reitera dogmáticamente. La igualdad ante la ley. Todos somos iguales. Unos son más iguales que otros, diría. Pero bueno, en el caso concreto del derecho laboral se reconoce esa desigualdad. Y eso es lo que altera el ánimo de algunos personajes que en este momento están al frente de los destinos del país. Los altera.
les altera la existencia misma del derecho laboral. No quieren el derecho laboral, no quieren que exista. Obviamente no lo pueden decir, pero sus reacciones de tipo irracional a veces contra los jueces del trabajo que aplican la ley, contra nosotros, contra los abogados laboralistas y fundamentalmente contra los que luchan por los derechos colectivos de los trabajadores, dirigentes sindicales y trabajadores que luchan. Hay una necesidad evidente de destruir todo lo que tenga que ver con los derechos laborales, pero fundamentalmente destruir aquello que ha sido la base principal sobre la cual se construyó el derecho laboral en nuestro país y en el mundo. La lucha de los trabajadores y la lucha de los sindicatos. Nosotros podemos tener muchas opiniones acerca de ciertos dirigentes sindicales. Podemos tener opiniones negativas, positivas. Pero lo que se desprende de esta campaña del gobierno es la necesidad de destruir la organización sindical como tal. Utilizando, por supuesto, ciertas características personales de algunos dirigentes. Pero el objetivo, no nos engañemos, el objetivo no es encarcelar dirigentes deshonestos, no nos engañemos, porque encarcelan dirigentes deshonestos y ponen a la cabeza de esos sindicatos intervenidos sus amigotes para saquear las arcas del sindicato, para quedarse con la obra social y para seguir alimentando este monstruo en que se ha convertido, digamos, el gobierno de Cambiemos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. La historia de nuestro país es la historia de las luchas, pero también la historia de cómo las clases dominantes han tratado por todos los medios de acallar esas luchas a través de la represión, a través de medidas supuestamente legales, a través de la justicia, de la llamada justicia, a través del Poder Judicial. Y así tenemos instituciones tales como la conciliación obligatoria, tales como el procedimiento preventivo de crisis, que algunos pensarán que pueden en algunas oportunidades ser medidas protectorias para los trabajadores, pero que en realidad nacieron como una necesidad de las clases dominantes para tratar de frenar las luchas en otros tiempos. En otros tiempos, digamos, la década del 60, la década del 70, fundamentalmente, no es casual que estas instituciones hayan surgido en esta época. Y tengo que referirme a cómo surgen estos proyectos. El proyecto, digamos, de reforma laboral, pero que ahora lo está mandando por cuentagotas al Congreso. Ahora los dividieron. Hay 3 proyectos ahora, después van a mandar otros 3 más, mientras estemos mirando el Mundial, quizás quieran tratar estos proyectos. Bueno, en realidad yo les quiero anticipar cuál es mi opinión. Mi opinión es que estos proyectos vendrían a ser una necesidad de las clases dominantes, una necesidad de las grandes corporaciones, una necesidad hoy también impuesta por el Fondo Monetario Internacional, ya en forma directa. Pero como suele ocurrir con los buenos sirvientes, el buen sirviente se anticipa a los deseos del amo. Y lo que hizo el gobierno hasta ahora es sencillamente cumplir más o menos las metas impuestas por el Fondo Monetario Internacional a todos los países donde han podido establecer su dominio. Y nosotros llevamos 21, en nuestra historia, 21 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. A partir del momento en que, en el año 1956,
una vez derrocado el gobierno del general Perón, en el año 56, la República Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional. Y desde entonces, hasta el 2006, podríamos decir hasta el 2005 aproximadamente, la historia, esos 38 años, es una historia caracterizada por la imposición de medidas de carácter, por supuesto, neoliberal, tendientes a liberar los mercados, pero curiosamente, liberar los mercados significa esclavizar a la gente, esclavizar a los trabajadores. Para liberar los mercados hay que empeorar las condiciones de los trabajadores. Para liberar los mercados y para hacer posible el sueño que tienen de que el mercado lo regule todo, hay que hacer cesar las medidas protectorias, por lo tanto el derecho laboral como tal. Y las consecuencias de la política económica desarrollada por el gobierno están a la vista: aumento del desempleo, de la precarización laboral, aumento vertiginoso de la inflación incontenible, baja del poder adquisitivo de los salarios, caída del consumo interno, aumento exponencial de la pobreza y la indigencia, transferencia de ingresos del trabajo al capital, crecimiento de la cantidad de conflictos sociales y colectivos, baja de la actividad industrial y comercial, en un combo que no sorprende tanto como preocupa, que se retroalimenta y que no es el fruto de meros errores de concepción y de cálculo, sino el resultado de un modelo que precisamente busca, en su costado laboral, el disciplinamiento de la clase obrera para la aceptación forzada de peores condiciones de trabajo y mediante las mismas poder retornar a los niveles históricos de la tasa de ganancia empresaria. De esto se trata. Acá no hay errores. No hay errores de cálculo. En esto no se equivocan. Se pueden equivocar en el tema de las variables económicas, pueden haber tomado una medida, digamos, pueden haber sido incapaces de frenar una corrida, pero en cuanto al tema de fijarse como objetivo el disciplinamiento de la clase trabajadora y aumentar la tasa de ganancia, en eso no se equivocan. No nos engañemos. En 2 años y medio, el salario real de los trabajadores cayó 7,3% en general, si lo tomamos en valores monetarios, en moneda nacional. Pero si tomamos en cuenta las grandes devaluaciones que hubo, el salario cayó un 35%. Un 35% del ascenso del actual gobierno. Y va a caer más todavía. Y el objetivo es que caiga más. Aparte lo han dicho, lo decían durante el gobierno anterior personajes como el hombre más rico de la Argentina, Paolo Roca. El otro día mencionaron justamente, digamos, entre las 50 primeras fortunas de la Argentina, el señor Paolo Roca, milanés, egresado de la Universidad de Milán, bueno, conocido también, familia muy conocida, familia de simpatías fascistas en Italia, familia que en Italia se quedó también con una empresa siderúrgica, así como acá se quedaron con Techin, así como acá les regalaron prácticamente Techin, allá Mussolini les regaló otra empresa similar que en este momento no recuerdo el nombre. Pero bueno, lo importante de determinar es que este señor decía: ¿cómo es posible que nosotros tengamos que pagarle a los trabajadores siderúrgicos argentinos un sueldo que equivale a $1.000 o $1.200, mientras que un mexicano gana la mitad, mientras que un brasileño gana la tercera parte? No es posible, no podemos competir, tenemos que bajar el salario. Esto lo decía en el 2013, 2014, lo decía, pero abiertamente, ¿no? Era cuando estaba provocando permanentemente al gobierno entonces, permanentemente provocando, permanentemente generando problemas. Pero bueno, así son las cosas, creo que esto hay que tenerlo en cuenta.
porque este es el objetivo principal: incrementar la plusvalía, incrementar la tasa de ganancia. Este es el objetivo. Entonces, ¿qué se propone esta gente con estos proyectos? En primer lugar, y me voy a referir solamente a los 3 proyectos que están en este momento en el Congreso. El artículo 35 del llamado proyecto de regularización del empleo no registrado deroga una norma reformada, la del artículo 12. Los que han visto derecho del trabajo se deben acordar. El artículo 12 se refiere nada menos que al tema de la irrenunciabilidad. ¿Vos te acordás? La irrenunciabilidad. Esto es muy importante. Es decir, los derechos de los trabajadores son irrenunciables en tanto y en cuanto son reconocidos por la ley, por el convenio colectivo o por los estatutos. Pero esta reforma, auspiciada por el doctor Recalde, allá por el año 2009, en vigencia de enero del 2010, establece que también son irrenunciables los mejores beneficios obtenidos a través de la relación laboral individual. Bueno, esta gente quiere sacar esto. No es que quiere eliminar la irrenunciabilidad, como dicen algunos por ahí. No. Lo que quieren eliminar son los mayores beneficios obtenidos por los trabajadores a través de la relación individual, en los contratos de trabajo. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo una adicional empresa de un 20% sobre los niveles de convenio, y bueno, me lo pueden llegar a sacar. O me lo pueden llegar a absorber en algún aumento convencional. Es decir, el objetivo es que esta diferencia sea absorbida cuando venga el futuro aumento. Y en definitiva desaparece. Este es el objetivo fundamental. Entonces, el proyecto pretende excluir de la irrenunciabilidad las mejores condiciones laborales obtenidas en el contrato de relación de trabajo. Solo se mantiene la irrenunciabilidad de los derechos previstos por la ley, de los convenios colectivos o de los estatutos, ya sea a tiempo de su celebración o de su ejecución o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción. La imposición de este carácter renunciable de los mejores derechos provenientes del contrato individual se complementa con el siguiente párrafo. Fíjense, cuando se celebren acuerdos relativos o modificaciones de elementos esenciales del contrato individual de trabajo, las partes deberán solicitar a la autoridad de aplicación su homologación en los términos del artículo 15 de la presente ley, debiendo el trabajador concurrir al trámite con asistencia de la asociación sindical que lo represente o contar con patrocinio letrado. En una palabra, se legaliza, se legitima que el trabajador o los trabajadores puedan concurrir al Ministerio de Trabajo o a la autoridad judicial laboral, acompañado de su abogado o de su sindicato, con el objeto de modificar las cláusulas individuales del contrato, con el objeto de modificar en un sentido, por supuesto, desfavorable para el trabajador esas condiciones, porque en tanto y en cuanto no se toque lo que dice el convenio, en tanto y en cuanto no se disminuyan los derechos otorgados por la ley, esto se va a poder hacer. Entonces, el objetivo de esta reforma es bien claro. Se pretende legitimar, generalizar los acuerdos individuales que impliquen rebajas salariales, porque bastaría con que se respeten las remuneraciones del convenio colectivo, con lo cual se lesiona la intangibilidad del salario. O sea, si permanece la actual redacción del artículo 12 de la ley de contrato de trabajo, esto no se puede hacer. Estos acuerdos individuales no se pueden hacer, son ilegales. No lo podría homologar ni el Ministerio de Trabajo, ni lo podría homologar un juez de trabajo. Que en la práctica se haya hecho en algún momento no significa que sea legal. Eso lo quiero aclarar, porque alguno a lo mejor habrá visto por ahí algún acuerdo individual que se haya firmado ahí que digamos, que perjudicado a un grupo de trabajadores, pero eso es realmente, bueno, hará responsable al abogado que lo hizo o al sindicato que lo permitió o que lo autorizó. Este es uno de los aspectos, y generalmente en los comentarios que se hacen no se remarcan demasiado, pero me parece
uno de los aspectos fundamentales de la reforma. Y otro aspecto, que esto sí es conocido, es la rebaja de las indemnizaciones por despido. Ustedes saben que el artículo 245 vigente de la Ley de Contratos de Trabajo determina que en caso de despido sin causa, o despido indirecto, o de despido con causa, pero cuya causa no se haya podido demostrar, el empleador tiene que pagar una indemnización equivalente a la mejor remuneración mensual normal y habitual, multiplicada por la cantidad de años de servicio. Generalmente, o fracción mayor de 3 meses. Generalmente yo a veces pregunto, y lo preguntamos en clase, y lo preguntamos en los exámenes, bueno, ¿qué se entiende por mejor remuneración mensual normal y habitual? A ver. Bueno, mejor remuneración mensual normal y habitual no quiere decir el mejor recibo en el año. No, porque esa mejor remuneración mensual normal y habitual se integra también con otros adicionales que el trabajador pueda haber ganado durante el año. ¿Se entiende? A veces hay premios, bonificaciones, que el trabajador tiene todos los años. Los tiene en el mes de diciembre, los puede tener cada 6 meses, los puede tener cada 3 meses, no necesariamente la percepción tiene que ser mensual. Ahora, eso también es salario. Porque salario es todo lo que el trabajador percibe como consecuencia del contrato de trabajo. Esto lo dice el artículo 103 de la Ley de Contratos de Trabajo, esto lo dice el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, esto lo dice también la Corte Suprema a partir de su jurisprudencia en Pérez Condí, la causa Pérez Condí. Bueno, también el salario, el sueldo anual complementario. Sin embargo, el objetivo del proyecto es eliminar esto, es excluir tanto las gratificaciones como las bonificaciones, como las compensaciones de gastos también, es decir, plantean que esto no debe ser parte de la mejor remuneración mensual normal y habitual. Y que tampoco tiene que ser parte de la incidencia del salario, del sueldo complementario, del sueldo anual complementario, es el aguinaldo, o sea, la 12ª parte del aguinaldo para hacer el cálculo de la indemnización por despido. En una palabra, entre una cosa y la otra, en muchos casos, esto puede significar el 20 o el 30% de reducción de una indemnización en caso de despido. Quiero aclarar, las indemnizaciones nuestras por despido realmente no son una reparación real del daño causado, desde ningún punto de vista. Son absolutamente insuficientes. ¿Cuál es el criterio del legislador? ¿Cuál fue el criterio de, bueno, el prócer de los abogados laboralistas, nuestro héroe, el doctor Norberto Centeno, asesinado, el autor de la Ley de Contratos de Trabajo, asesinado por la dictadura, allá por 1977, secuestrado, muerto en la tortura en Mar del Plata, y su cuerpo aparece en Miramar, justamente para mostrar que no se salvaba a nadie, ni tampoco un abogado de la UON y de la 62 organización, como era Norberto Centeno. Extraordinario jurista, extraordinario laboralista, que pensó, bueno, en ese momento, ¿qué se discutía? ¿Y qué discutimos? ¿O qué deberíamos discutir? ¿O qué debería discutir el movimiento obrero en este momento? Me parece, humildemente creo, que uno de los temas que hay que discutir es la estabilidad en el trabajo. Y digo humildemente porque quizás hay problemas más acuciantes que obligan a que la lucha se concentre en los objetivos más inmediatos, la recomposición salarial, que el salario no se volatilice, que no se pierda. Pero me parece que hay una cosa que bueno, que el movimiento obrero ha olvidado bastante, que es la lucha por la estabilidad en el empleo, que fue una lucha de todos los tiempos. Pero la lucha por la propiedad del empleo, no la lucha
indemnización. No que el patrón tiene derecho a echarme. No, el patrón no tiene derecho a echarme. No lo tiene. Nosotros partimos de eso, porque el movimiento obrero en lucha, siempre ha partido de la necesidad de defender todos y cada uno de los puestos de trabajo. Entonces acá no se trata de defender solamente una indemnización. ¿Qué pensaba Centeno frente a los abogados jóvenes que planteaban en ese momento? No, Centeno, luchemos por la estabilidad y que la estabilidad esté reconocida en la ley de contratos de trabajo. Le dice, miren muchachos, ustedes tienen razón, pero la relación de fuerza hoy no da para eso. Quizá eso se consiga a través de la lucha, con el tiempo. Hoy lo que podemos reconocer es solamente esta indemnización equivalente a un mes por cada año de servicio. ¿Pero por qué un mes por cada año de servicio? Eran épocas de casi pleno empleo, ¿no? Tengámoslo en cuenta, ¿eh? ¿Qué habría en ese momento? En el año 74 podía haber un 3% de desocupación. 2,5%, 3%. No llegaba. Era casi pleno empleo. No es la situación actual. No obstante eso, la idea era, con esa indemnización que el empleador te pagaba, vos tenías que poder subsistir el tiempo necesario para conseguir otro empleo. Ustedes me dirán si en las actuales condiciones la indemnización que ustedes reciben, si han tenido la mala suerte de perder el empleo, les alcanza para vivir hasta el momento de obtener otro, si es que lo consiguen. Entonces, el sentido de la indemnización es ese, en primer lugar, es protección contra el despido arbitrario, es buscar de alguna manera impedir que se despida, es para que no se despida. Tiene un efecto disuasivo, se pretende eso. ¿Qué pretende la clase dominante? Que la indemnización no exista. El objetivo real es ese, que desaparezca la indemnización. ¿Y de qué manera? Ahora no se animan a plantearlo. ¿Pero qué plantean? La rebaja, pero hay algo peor todavía que están planteando. El fondo de cese. ¿Qué es el fondo de cese? Ustedes sabrán que desde el año 1967 los trabajadores de la construcción en nuestro país no tienen indemnización por despido. Tienen un fondo de cese. Y cuando los despiden o cuando renuncian, van y cobran en el banco ese fondo de cese. 12% el primer año, 8% los años sucesivos. Bueno, se pretende universalizar este fondo de cese, que sea para todos los trabajadores. Bueno, ¿para qué decirle? Hay otras cosas que me gustaría, no lo quiero hacer tan largo al tema, pero yo quiero concluir diciendo que hay un proyecto estratégico de la clase dominante que va más allá de todo esto. Esto es una parte, digamos, esta reforma legal, digamos, esta reforma de la superestructura jurídica es una parte del proyecto estratégico. El proyecto estratégico es reestructurar el país de una manera tal que la clase trabajadora pierda la mayor parte de sus derechos, que los sindicatos pierdan poder. Todos sabemos que los sindicatos en Argentina tienen una importancia extraordinaria en relación al resto de América Latina. Nosotros sabemos que en Argentina tenemos hoy un 37% de trabajadores sindicalizados. Uruguay tiene un 34%. Pero Brasil tiene nada más que un 17%. Y otros países, Chile tiene un 14%. Los países europeos tienen un índice muy bajo. España tiene un 10%, Francia tiene un poco más, Alemania sí tiene mucho. Pero en general, ustedes ven que los países, por eso tiene que ver con una serie de fenómenos que no es del caso relatar aquí, pero tiene que ver con la política del neoliberalismo en todos esos países, tiene que ver con las situaciones que se encuentra la clase trabajadora, tiene que ver con el fraccionamiento de la clase trabajadora, con su fragmentación, es la política del capital, es la llamada globalización, que ha llevado, digamos, a un debilitamiento
de la clase trabajadora y como consecuencia del debilitamiento de los sindicatos. Yo creo que los acontecimientos en Argentina, lo que ha ocurrido en estos últimos 2 meses, demuestran que la clase trabajadora tiene reservas, que tiene fuerza, que tiene capacidad de respuesta y que seguramente motorizará y estará al frente de las luchas como lo ha estado en toda nuestra historia. Y creo que bueno, tendremos que acompañar ese proceso, tendremos que aportar todos algo a este proceso, estudiantes, docentes, trabajadores, para liberar a nuestro país y para que tengamos nuevamente un gobierno democrático y popular. Nada más. Bueno, vamos a darle participación a los compañeros del sindicato, de empleados del comercio. ¿Quieren pasar, compañero? Adelante. No, bueno, tenemos una teoría de... ¿La teoría? No, primero agradecer a los compañeros de AIRE en general por la invitación, porque en realidad lo que sentimos por los compañeros, lo voy a decir porque creo que hay muchos acá, que es aprecio en ese sentido. Aprecio por la forma que tienen de encarar la política, aprecio por esta cosa, por esta visión del movimiento obrero, si bien muchos de ellos son, o de ustedes, son trabajadores y lo padecen día a día, pero bueno, ya venimos caminando con ellos hace un tiempo y estamos acá por la relación, el vínculo y la forma que tienen ellos de ver la política, así que eso se los quiero decir. Dicho esto, pensé en un momento qué podríamos aportar nosotros, porque creo que hay un montón de jóvenes, qué podríamos aportar nosotros desde nuestra experiencia, también para su experiencia, porque ellos tienen una experiencia de organización dentro de la universidad, que tienen su lógica, pero que en algo seguramente estamos cruzados, tanto el movimiento obrero como los estudiantes, más allá de la política general del país. Y un poco, ya que nos convoca el tema de las cuestiones de la reforma laboral y el derecho laboral, cruzar esto, lo que nosotros hemos vivido en el último tiempo, como trabajadores mercantiles, si se quiere, una palabra que es extraña, pero que sigue siendo un poco lo que nos une a todos los que nos aglutinamos en el Sindicato de Empleados de Comercio de Rosario. Somos todos trabajadores de la rama, si se quiere, de distribución y comercialización de diferentes productos, en el caso nuestro de alimentos, bueno, aunque los supermercados hoy en día ya venden de todo, pero estamos ahí, que eso sí es el modelo sindical argentino, que nos aglutina por rama y que es una especificidad del modelo sindical argentino, pero un poco bajar esto. Nosotros, la organización, y lo tengo que contar porque creo que lo que le va a servir a ustedes es eso, la organización sindical en la empresa nuestra, que en realidad estoy cansado de decir Carrefour porque la gente lo conoce, pero es Inc, S.A., es Integración Norte Carrefour, no es una palabra en inglés, sino es un hecho que sucedió concretamente cuando no se integraron. Carrefour compró Norte, y no solo Norte, sino que Tía y parte de Olivia, y en los distintos puntos del país otros hipermercados. Es la cadena más grande de Argentina, es una de las cadenas más grandes del mundo. Ellos inventaron, como dice el secretario general nuestro, ellos inventaron el retail, que es la forma de comercializar y de vender, y de, como dice el secretario general, de crearle el deseo a las personas de consumir lo que ellos venden. Cuando yo entré a trabajar en el 99 al Carrefour de Circunvalación, había 0 organización gremial. Bueno, es harto conocido, pero laburábamos 15 horas por día, uno llegaba el viernes a las 7, 8 de la tarde y te decían, che, mirá que nos tenemos que quedar hasta las 6 de la mañana, y todos decían, bueno, nos vamos a las 6 de la mañana. Recuerdo el primer día que entré a trabajar, un jueves santo del 99, que creo que tenía 21 años. Entré a trabajar y me dieron una camisa blanca con un pantalón de vestir que no tenía cinto, se me caía.
y me mandaron a reponer. Recuerdo que no se podía pasar de la gente que había uno atrás del otro, uno al lado del otro, al lado del otro. Me dijeron andar a reponer aceite y salimos con un pali avanzando 1 metro cada media hora hasta que llegamos a la góndola. Y recuerdo que habré entrado a las 4 de la tarde y en un punto eran las 5 de la mañana y todavía estábamos arreglando las góndolas, y yo con mi formación sindical ya que preguntaba, che, pero ¿a qué hora nos vamos acá? Y cuando terminemos, me decían. Y cuando terminemos, y mirá lo que era parecía la bomba de Hiroshima. Estaba todo, no, era un desastre. Recuerdo que eran las 3 de la mañana y de tanta gente que había pasado, estaban todavía los chicos, los compañeros de limpieza juntando mercadería, montaña de mercadería. Recuerden, fue el primer hipermercado, el gran hipermercado, juntando montaña de productos a las 3 de la mañana. Todavía no habían terminado, había cerrado a las 10:30, 11, no habían terminado de juntar lo que la gente había tirado al piso, de esa ansia de consumir y de comprar. Y me decían, no, pero ¿y te pagan la hora extra? Decía yo, no, te la devuelven, se la van juntando y te la devuelven en días. Increíble. Y hay delegado acá, no, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un poco haciendo un parangón a donde quieren volver ellos, porque es increíble, eso fue en el 99 y nosotros llegamos antes de la sanción de la ley del descanso dominical, en julio del 2016, cuando ya se sancionaba la ley y se tenía que aplicar a partir del primer domingo de julio del 2016. 3 de julio. El 3 de julio era el primer domingo, tenía que cerrar. Y ellos nos llaman empiezan a sonar los teléfonos a las 5 o 6 de la mañana y empiezan a decir los compañeros, en Circunvalación no dejan entrar 4 compañeros, en Pellegrini no dejan entrar 3 compañeros, no lo dejaban entrar a trabajar. Después en el transcurso del día ellos adujeron de que porque iba a cerrar el descanso dominical, iba a haber menos venta, iba a cerrar el domingo, iba a haber menos venta, entonces preventivamente echaban a gente porque ya sabían que iban a perder plata. Era una extorsión para que a la semana posterior no se cierren los supermercados. Entonces hablamos con los compañeros y dijimos, bueno, ¿se puede hacer asamblea en los comedores? Sí, allá se puede, sí, allá se puede. Entonces hicimos asamblea con todos los trabajadores y ellos a las 8:30 de la mañana no tenían personal para abrir y decidieron poner un cartel de que cerrado por reparaciones en la puerta. Y así estuvo 1 día y medio, los 5 Carrefour de Rosario cerrados con los trabajadores adentro. Hasta el otro día que hubo una conciliación, una audiencia en el Ministerio de Trabajo, conciliación, y todo adentro otra vez. O sea, del 99 al 2016. 17 años de organización. La primera asamblea en el Carrefour de Circunvalación fue en el 2006. Se los cuento para ver cuánto dura un proceso y en cuánto se destruyen los procesos. El último, bueno, todos imagino que sabrán el tema, lo que Carrefour, la empresa Carrefour anunció a nivel mundial, reestructuración. A nivel nacional presionaron, se citó al Ministerio de Trabajo, la federación nuestra se empezó a juntar, que es lo que Jorge nos trajo hace un rato, el acta que se terminó firmando. En el contexto general, porque nosotros desde el primer momento dijimos que Carrefour no tenía ninguna crisis, venimos denunciando lo que remarca, venimos denunciando que ellos ganan en el sistema financiero, bueno, un montón de cosas que explican de que Carrefour no había ninguna crisis, pero bueno, la metieron en la agenda y se terminó firmando un acuerdo donde hay puntos de la reforma laboral que lo meten en el acuerdo, como el de la irrenunciabilidad que Jorge habló, a donde se había pactado en paritaria el 10% de aumento como una primera etapa para todos los empleados. Ellos adujeron de que el empleado de Carrefour estaba por encima del convenio colectivo, un 20% como mínimo, pero eso se dio en la fusión esta que se fue armando. Trabajadores que tenían 20, 30 años de antigüedad se fueron fusionando las empresas y se fueron ganando los derechos conquistados. Entonces hay trabajadores en todo el país donde quedaron por encima de lo que se le paga a un empleado de comercio básico que entra a trabajar hoy en día. Entonces ese fue el objetivo de ellos, sacar ese plus que nosotros cobramos
a diferencia de un empleado del básico que tiene que cobrar un empleado de comercio. Entonces hicieron todo como una argumentación y lograron, se firmó, que ese de más que tenemos nosotros pasaba. Bueno, hicieron un lío como hacen ellos con el recibo de sueldo, que necesita 4 peritos, 34 contadores para leer el recibo de sueldo, más 3 economistas y un líder mundial. Entonces después, con el cuerpo delegado, analizando esos recibos de sueldo que vinieron nuevos, llegamos a la conclusión en total que nos bajaron el básico. ¿No? O sea, pasando un ítem, 2 ítems, nos bajaron el básico. Nosotros, por supuesto, hicimos presentación al Ministerio de Trabajo, ahora tenemos una audiencia y queremos sacar un dictamen a donde sea un documento político, a donde nosotros reclamamos como únicos, tal vez el único sindicato de empleo comercio del país, a donde nos tocaron el convenio, nos tocaron el básico y tocaron los convenios colectivos y es inconstitucional y todo lo que se debe. Bueno, aparte de eso, por supuesto, los 1.000 retiros voluntarios en todo el país, Carrefour tiene 16.000 trabajadores. Los 1.000 retiros voluntarios en el país, que dijeron que iba a ser un 150%, pero que no es así, que van a extorsionar a la gente y en el caso van a echar a los que ellos quieran con el 150%, porque ahora se está dando eso, que el que quiere retirarse, ellos no quieren que se retire ese. Quieren retirar al que quieren ellos. Entonces ahí está esa puja que va a explotar a partir del 1 de julio, porque después que se firmó el acuerdo hubo un mes y medio de paz que nosotros no sabemos por qué fue, pero imaginábamos que están esperando la reforma laboral, porque si se reducen las indemnizaciones, ¿para qué van a pagar 150 los retiros voluntarios? Y nosotros tuvimos acceso al borrador que la empresa, se juntaron al Ministerio de Trabajo y cada uno la empresa pone la exigencia y el sindicato a nivel nacional dice lo que no va a ceder. Ese borrador se junta y nosotros tuvimos acceso a ese borrador. La empresa en ese borrador planteaba, si bien ellos siempre plantean de máxima, como nosotros también planteamos de máxima para después negociar a la mitad, ellos en ese borrador planteaban el banco de horas, que es un anhelo de ellos históricamente, que nunca lo pudieron meter, que el banco de horas es que si yo un día tengo que trabajar 12 horas y otro día tengo que trabajar 3 horas, se compensa semanalmente las 48 y mientras no exceda las 48 no es hora extra por más que un día haya hecho 12 horas. La movilidad laboral, o sea que un cajero puede ser repositor, que puede limpiar el piso, multifunción. A todo esto ellos le pusieron el título de movilidad laboral a todo esto. La multifunción, que el cajero sea que un anhelo que tampoco lo pudieron hacer nunca acá, por lo menos en Rosario nunca lo pudieron hacer. Carrefour es el de comercio del supermercado, yo diría que la empresa más sindicalizada de Argentina. O sea, nosotros tenemos contacto con delegados de Carrefour de Tucumán, delegados de Carrefour de Mendoza, delegados de Buenos Aires. No hay ninguna otra empresa en comercio en el país que esté sindicalizada así. Es la empresa más sindicalizada en comercio, en la rama comercio. La jornada fraccionada, hablaba de eso, si vos un día tenés que trabajar 4 horas de la mañana, 4 horas de la tarde, trabajás 4 horas de la tarde. Si un día tenés que hacer horario nocturno, tenés que venir horario nocturno. Toda esa movilidad laboral. Y lo más interesante que decía que si ellos implementaban eso y se acordaba de eso, la organización sindical se comprometía a no hacer asambleas dentro de los establecimientos ni fuera de los establecimientos. Pero decía, parece una joda. No, una llamada paz social. Una paz social, ni fuera del establecimiento, ni quite de colaboración, ni nada. No puede hacer nada. Respetando siempre las normas de la Constitución Nacional, decía, como diciendo, pero está dentro de la Constitución. Disculpame, Sí. quedó un compromiso de paz social. Donde dice que las partes se comprometen a mantener la paz social en el seno de la empresa, comprometiéndose a recurrir a las vías directas de diálogo, información y concertación para el tratamiento de cualquier situación de conflicto que pudiera existir o vecinanza. Está bien. No llega tanto, pero quedó ahí más. Sí. Bueno, ahí tuvo la negociación, pero Ahí tuvo la negociación. Lógico. Pero es hasta el 2021. Es una crisis que la reconocieron hasta el 2021. Hasta el 2021. Es increíble que en algunos diarios dieron el acuerdo laboral más importante de la historia del trabajo en Argentina. Porque
reconocer una crisis de una empresa multinacional hasta el 2021, o sea, 3 años de crisis, es algo que no tiene ninguna lógica. Así que, bueno, ahí estamos, en la pelea general. Un poco es esto. Nosotros somos bastante pragmáticos en el sentido de que si hemos llegado a poder enfrentar a esta empresa es por una cuestión de unidad. Nosotros creemos que por más que podamos hablar de cualquier cosa y tengamos discursos floridos, todos, si no construimos unidad cada vez más grande y dejando cuestiones secundarias de lado, eso lo ha implementado el cuerpo delegado de Carrefour, que por suerte hace 10, 12 años que en ese sentido somos de fierro, discutimos todo para adentro, pero para afuera contra la empresa siempre mostramos unidad, y así con los demás compañeros de los otros delegados de la institución y con compañeros de la comisión directiva. Creemos que hay que forjar eso, pero vemos que hay un problema a nivel nacional hoy en una situación de crisis que todos la saben y que bien han planteado los compañeros y que todos los que estamos acá seguramente saben cómo viene la mano. En un contexto donde nosotros creemos que es un reflujo del movimiento obrero, y cuando uno camina para atrás tiene que tener cuidado porque se van desarmando o se van dispersando las organizaciones. Eso para nosotros es fundamental. Hay que ver cómo se va construyendo, reagrupando una nueva unidad. Para nosotros eso es fundamental. En un momento, y eso se lo dejo a los compañeros de la universidad que tienen más tiempo para estudiar, les dejo un paradigma. En un momento que ya viene de antes, de que el que rige las relaciones de trabajo humana es el dinero, es el capital, el metabolismo, si se quiere, es el capital, y donde nos individualiza en un sentido de que en una pelea, en un momento donde las subjetividades son importantes, cada uno de los individuos está queriendo defender su subjetividad, su identidad individual, con razón, pero que eso también tenemos que ver que es fomentado y utilizado porque al sistema también le conviene que haya tantas subjetividades como individuos hay en el mundo. Yo creo que ese es un dilema que tenemos que saber saldar, cómo construimos colectivo, también respetando las individualidades y toda la reivindicación que hay de subjetividades, que puede haber, como lo dije, tantas como individuos hay en el mundo, cómo construimos, cómo defendemos esa subjetividad individual, pero a la vez tenemos la capacidad de construir colectivo y cada vez más grande. En algún momento lo pensé que era la subjetividad dentro de la clase, una palabra que en la clase uno ya casi innombrable, no puede decir, salvo en algunos ámbitos, como que no es una palabra de época, pero sin embargo la mayoría de los seres humanos del mundo siguen siendo asalariados, de una forma u otra dependen de un salario. Entonces ahí hay algo que está tapado y bueno, ahí yo creo que hay un dilema en el cual nosotros tenemos que profundizar y discutir cómo tenemos multiplicidad de subjetividades, pero dentro de colectivos cada vez más grandes. No podemos seguir haciendo caldo de cultivo de sectores, o incluso creo que lo voy a citar al Papa, que dijo defender el colectivo corporativista, creerse que la organización de uno la tiene que defender a muerte y que solo con la organización de uno alcanza. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, y cerrarse en la organización de uno y no ver que hay una sociedad. Un poco lo que le dijo el otro día, traigo esto porque si bien tengo diferencias, pero lo dijo bien en el discurso en la Cámara de Diputados Pino Solana, le tengo que decir a los diputados de la provincia que hay algo mucho más superior, que es los intereses económicos de su provincia, que es la nación. Se lo dijo por el tema, y me pareció que rescataba algo que nosotros tenemos que saber ver. Hay algo superior a todas nuestras organizaciones, que es el interés común, que hoy se está viendo dañado, y si no ponemos algo, vamos a retroceder años. No lo digo por algo apocalíptico, lo digo porque una muestra en el mundo de lo que está pasando. El delegado dentro del lugar de trabajo es a donde van a ir a atacar. Hablan del modelo sindical argentino, hablan de los sindicatos, pero el gran problema es el tipo dentro del lugar de trabajo que le cuestiona. Nosotros
más allá de la diferencia que podemos tener, hablamos con Tomás y él nos dijo, mirá, la tarea de la época es capacitar y fomentar los delegados en los lugares de trabajo, con toda su experiencia que tiene de ver el movimiento obrero y el sindicalismo. Así que un poco pasa por eso. Me disculpo porque estamos en un proceso de elecciones, hay elecciones en Pellegrini y ahora tenemos una reunión con compañeras que son cajeras de la noche, no sé si vos te quedás, él se queda y yo voy a la reunión, pero bueno, quería disculparme de antemano y nada, le agradezco la invitación y muy... Una cosa que te quiero agregar, que a mí me quedó justamente el espíritu de aquella constitución, la función social de la propiedad, los bienes imprescriptibles de la nación, de todas las riquezas, esa función social de comunidad, el concepto de comunidad organizada, de aquel primer congreso filosófico en Mendoza, todo eso es justamente lo que nos hace falta ahora, que es lo que estás mencionando exactamente. Pensar en la solidaridad y pensar obviamente en conjunto, destruyendo ese individualismo, porque en los lugares de trabajo, ¿para qué pagar el sindicato? ¿Para qué? Si no te da nada. Es lo que corre en la actualidad, desgraciadamente. Yo creo que está bien lo que vos estás planteando, porque me parece que hay una necesidad, que es la reconstitución del sujeto de clase, el sujeto de la clase como sujeto político y social. Lo que se ha apuntado contra el concepto de clase desde derecha e izquierda, o sea, no hago diferencias porque todos durante los últimos 25 años o 30 años desde las universidades se ha apuntado contra el concepto de clase. Y eso de alguna manera yo creo que complementa lo que el sistema hace en la práctica. La clase está fragmentada. Está fragmentada por el sistema, está fragmentada por el sistema económico. Por lo tanto, y está dividida en permanentes, planta permanente, contratado en el Estado, por ejemplo, en lo privado están la tercerización, de lo cual no hablamos hoy, porque esto también es algo que se reserva para más adelante, estos tipos, ¿no? Porque la tercerización es el objetivo principal, la posibilidad de tercerizar todo. Entonces, eso contribuye a desmembrar más a la clase. Y yo creo que hay que hablar de la clase, y yo creo que necesariamente hay que pensar en eso, porque lo que ustedes están construyendo no es algo solamente para los afiliados, y no lo ven desde una visión corporativa. Por lo que veo, es evidente que ustedes están construyendo algo tendiente a avanzar, y para lo cual me parece que el instrumento de la comisión interna, característica de nuestro sindicalismo, anomalía sindical argentina, diría un comentarista mexicano, bueno, bienvenida sea esa anomalía, porque precisamente por eso hoy podemos ofrecer una resistencia, porque, digamos, el sindicato no es como en otros países, que está fuera de la empresa, que es el sueño, porque no tienen problema en que existan sindicatos fuera de la empresa. Lo que les molesta es que el sindicato esté dentro de la empresa. Eso es lo que les está molestando. Y eso me parece que es lo que hay que intensificar más. Un trabajo desde todos los ángulos, desde aquí, desde la universidad, desde otros lugares, para tratar de darle más poder, más fuerza, más importancia al sindicato dentro de la empresa, a la comisión interna. Que la comisión interna, que es el rasgo principal de nuestro sindicalismo, y que es algo que tenemos que decirlo, es algo que se implementa a partir de 1947, 1948, y que se acreciente y yo diría que llega a niveles heroicos en el 69, en el 70, y que después han sido las víctimas principales de la represión desatada por la dictadura cívico-militar.
militar, bueno, y que indudablemente después, la etapa del miedo que ustedes vivieron, porque el miedo duró hasta los 90, el miedo, primero era el miedo a terminar como terminaron tantos, ¿no? Y después el miedo a perder el trabajo, el terror a perder el trabajo. Por lo tanto, yo creo que ustedes son, de alguna manera, los que restablecieron en un gremio que tiene una tradición de lucha, como empleado de comercio, una gran tradición de lucha, y particularmente en nuestra ciudad, y realmente lo han recuperado a niveles que realmente son importantes. La lucha de ustedes por el descanso dominical, parece mentira, pero bueno, la lucha por el descanso dominical como a principios del siglo XX, yo creo que lo ha puesto en una situación en la cual no solamente ustedes están reivindicando a sus sindicatos, sino que reivindican al conjunto de la clase, porque si la clase ve el ejemplo que ustedes están llevando adelante, indudablemente, y si comienzan a tratar de hacer algo parecido, yo creo que es importante, porque la cosa no pasa solamente por luchar por los salarios, que es importante. Hay que luchar por la jornada, por el respeto por la jornada de trabajo, hay que luchar por el descanso, hay que luchar por las condiciones de trabajo, hay que luchar para que no haya accidentes, para que no haya condiciones inseguras, en definitiva luchar por la vida y por la integridad psicofísica de nuestros compañeros. Quiero hacer extensivas las felicitaciones por los estudios que hacen respecto de los precios, lo que han volanteado en Buenos Aires y también por la página de conclusión. Que es el primer, creo, medio de un sindicato, si no me equivoco, por lo menos no conozco otro, de que un gremio tenga injerencia y con muchos profesionales. Creo que somos merecedores de tanto, pero simplemente eso. Bueno, ¿alguno que quiera expresar? Por favor. No, bueno, yo quería hacer un simple comentario de lo que mi compañero acá, Ferro Sebastián, estaba comentando. Cómo están cambiando los momentos, ¿no? Porque nosotros estamos viendo en el trabajo, yo trabajo en el local de Pellegrini y Bramúgica enfrente del ECA. Me tengo que ir. Y bueno, dejo con el presidente. Cómo nos están avanzando, porque nosotros, el cuerpo delegado, digamos, algo que se logró que es fabuloso, que pase un gerente, un jefe y estemos reunidos hablando sin ser asamblea y no te digan nada. Eso se construyó con el tiempo, ¿no? Pero últimamente nos están empezando, si se quiere, a pegar. ¿En qué sentido? Nunca nos han descontado días cuando por ahí uno tiene que hacer una actividad gremial. Está la cobertura, ¿no es cierto? El día se paga. Y ahora nos empezaron hasta a descontar el día por licencia gremial. Otro ejemplo, para dividirnos entre compañeros, porque ellos ven que no pueden entrarnos, tomaron un ejemplo. Yo le llamo la meritocracia, ¿no? El esfuerzo individual sobre lo colectivo. Cómo la empresa se maneja en esa forma. ¿En qué sentido? Nosotros ahora últimamente estamos produciendo, se llama Premio Bravo. ¿En qué consta? Si se quiere, los dos mejores del mes, los dos empleados del mes. ¿Qué hace la empresa? Lo llama. Esto fue todo después del preventivo de crisis. Están en crisis, pero pueden dar una bonificación, es una cosa de loco. Entonces lo llaman, hacen una ronda y le dicen, bueno, los empleados de este mes son fulano y fulano, ¿no es cierto? Y lo aplauden todo, le dan un regalito, un bono de 1000 pesos. Y después, ¿qué se genera? La discusión entre compañeros, que es lógica, uno no lo puede criticar, pero ¿por qué se lo dieron a fulano si trabaja igual que yo y a mí no me lo dan? Es decir, que estamos viendo que hay un momento que se nos viene un retroceso, porque eso es lo que yo digo, va a ser difícil, no imposible, mantener la unión. Ellos van a empezar a tratar de golpearnos donde ven que estamos unidos. Lo mismo como hablaba Jorge, la responsabilidad solidaria. Nosotros tenemos a los compañeros de Clean Baires, que son de limpieza, están en comercio, en rama comercio, y en la actualidad nosotros salimos en defensa de ellos. Es decir,
Si pasa algo con la empresa, lo hacemos responsable al Carrefour, porque están bajo la misma empresa. Cosa que si en la actualidad la reforma logra sacar esa figura de responsable solidario, nosotros no vamos a poder tener incidencia sobre los compañeros de limpieza, un ejemplo. Y yo lo que noto en la actualidad, yo estoy estudiando, ¿no es cierto? Hace poco empecé porque me gusta, mi futuro es ser abogado laboralista. Estoy estudiando en la UNR, ¿no? Acá de Derecho. Tenemos unos profesores muy buenos que te dan un espacio también para hablar con los compañeros. Y yo lo que estoy notando es que, bueno, que esto es colectivo, entre trabajadores, entre estudiantes, entre organizaciones sociales, o si no estamos perdidos. Y yo noto que el movimiento obrero está muy dividido. Y es como una autocrítica, ¿no? Uno quiere otro sindicalismo, más representativo, más participativo. Nos falta mucho, tenemos una dirigencia gremial lamentablemente enquistada hace años, ¿no es cierto?, que no representan a las bases. Pero eso es culpa también de nosotros, los mismos trabajadores, creo, porque no participamos, no nos comprometemos, ¿no? Bueno, eso es lo que se nos viene a futuro. Y para terminar, pongo un ejemplo para ver cómo uno después empieza a añorar lo que nos pasó. Hace poco hubo un paro general por el tema previsional, que fue un paro complejo porque transporte iba a adherir a partir de las 12 del mediodía, fue un paro complejo. Y me acuerdo que ese día en los 5 Carrefour hicimos la asamblea. Muchachos, ¿qué hacemos? El paro lo realiza la CGT, estamos cubiertos legalmente, paro nacional, en contra, ¿no es cierto?, de lo que se estaba por aprobar en el Congreso de la reforma VAR, de la baja que pasó con las jubilaciones, ¿no? Bueno, y automáticamente los compañeros, nosotros acompañamos, resolvemos una asamblea de ir al paro, porque arrancaba a las 12 del mediodía, automáticamente lo hicimos en las 5 sucursales, se fueron todos los trabajadores. La empresa no puede hacer nada, nosotros acompañamos, le decíamos al gerente, mirá, liberar las cajeras, que es el sector más complejo, porque no queda más nadie y afuera está el paro y puede haber conflicto. Llamaban de Buenos Aires pidiendo explicación por qué cerraron. ¿Cómo un gremio lo hace cerrar? En ningún lugar del país pasó. Bueno, y ellos nos están atacando porque saben que estamos organizados. Pero veo que viene un frente muy complejo. Tenemos un futuro, a nosotros nos apasiona, ¿no? Pero creo que yo noto esa debilidad en el movimiento obrero. Si no nos unimos, dejamos la diferencia de lado, vamos a estar complicados. Nada más. No sé si alguien quiere contar algo, hacer alguna participación, pero bueno, me parece que está más que claro la unidad que hay que tener en este momento, tanto como nosotros en el movimiento estudiantil, junto con los movimientos de trabajadores. Vamos aunados, somos todos lo mismo, vamos de la mano. Yo creo que es fundamental remarcar la lucha y remarcar que es necesario avanzar organizadamente. Y si no se puede avanzar, mientras tanto, resistir lo máximo que podamos todas estas embestidas, porque hace un año más o menos atrás salió un video del ex ministro de Educación, actual senador nacional por la provincia de Buenos Aires, donde te decían: nosotros te tiramos a 10 proyectos a la vez para ver cuál pasa, porque no te pueden restituir todos juntos. Y es algo lamentable y es algo que hace este gobierno. Por eso es que te dividen la reforma laboral en 3 proyectos, para ver cuál va saliendo. Por eso que ya actualmente te hacen la flexibilización por goteo, como dijiste, Jorge, con los procesos preventivos de crisis que actualmente tiene Carrefour y tienen otras empresas también. Así que bueno, me parece que es importante que sigamos teniendo estas instancias de encuentro y que nos sigamos encontrando en la calle, que es donde tenemos que organizarnos y encontrarnos para luchar. Una aclaración a lo que dijo Elizondo. Yo hace 4 años regresé al país, estuve 30 años en Madrid, militaba en la plataforma sindical, media opuesta a Comisiones Obreras y UGT. Hace 4 años eran menos del 7% los afiliados. Menos del 7%. Menos del 7%. Yo dije 10.
Yo dije No, venía cayendo. Le digo, venía cayendo. Yo cuando voy a Madrid, a veces voy a Comisiones Obreras, en la calle Princesa, abajo, tengo algunos amigos. Y se quejaban mucho y hablaban de cómo iba cayendo, ¿no? Incluso, bueno, y vos estabas en la plataforma sindical, la plataforma sindical se llama. Sí. Lo que sí, una cosa que quiero ver, que la sufrimos ahí con la crisis del 2007, con la legislación laboral que hay en España, eso, es el avance de la tecnología cuando se habla de mantener los puestos de trabajo, cómo la tecnología va a ir destruyendo puestos de trabajo. En España ya lo estábamos viendo y aquí también se empieza a ver y como están decir, ¿cuál sería la actitud de la legislación laboral o de los legisladores laborales desde una visión progresiva, digo, ¿no? No hablemos de la visión de los poderes concentrados que la tienen clara? A mí me parece que la cuestión de la introducción de tecnología no tiene por qué tener efectos negativos, porque el problema es el siguiente. Yo creo que también nos estamos olvidando, el movimiento obrero se olvida de la necesidad de reducir la jornada de trabajo. O sea, si no reducimos la jornada de trabajo, y no estoy hablando de las 6 horas, porque pueden ser 4 también, es decir, y hablo lo que hicieron los metalúrgicos alemanes. Los metalúrgicos alemanes, hace poquito, lograron 28 horas semanales. Los franceses tienen 35, desde el año 95. Por supuesto, con muchas dificultades hoy, por bueno, la reforma, la tentativa de reforma y todo lo demás. Pero ¿por qué no plantear seriamente esto? Como se planteó en el País Vasco, también con el tema de la reducción de la jornada, pero que lo lograron solamente en los empleos estatales, si mal no recuerdo. En algunos, en los municipios, en los empleos estatales. Pero esto de las 28 horas en Alemania, si bien hubo una pequeña reducción, pero no fue una reducción equivalente a la disminución de la jornada, es muy importante, es muy importante. En la lucha por las 35 horas en Francia, que no lo han podido sacar, han podido eliminarla, no nos olvidemos que acá, bueno, los empleados de comercio tienen 48 horas todavía. Es una ley de... Cuando teníamos 44 horas. Ya lo sé, hombre. Con el sábado inglés, vale. Pero ya lo sé, hombre, ya lo sé. Pero vos sabés bien, vos sabés, y bueno, ahora que se está hablando de la Constitución, de la necesidad de modificar la Constitución provincial, vos sabés que la provincia tiene facultades para regular la jornada de trabajo. Y tenemos una ley de 44 horas que nunca fue derogada, que de la época del peronismo, nunca, la ley 71/97, que nunca fue derogada. Fue declarada inconstitucional por una corte, no de la dictadura, de la democracia. Una corte que integraba a Carlos Fait, Carlos S. Fait, laboralista también en algún momento, también, ¿no? En algún momento fue candidato del Partido Socialista a la vicepresidencia de la Nación. Bueno, pues se jubiló a los 97 años, se retiró de la corte, bueno, pasó por todos los gobiernos. Digamos, esa corte en 1986 declara la inconstitucionalidad de la ley provincial. Yo digo, en el caso de Córdoba tendrían que declarar la inconstitucionalidad también de la Constitución de Córdoba, porque la Constitución de Córdoba habla expresamente de las 44 horas, pero nosotros tenemos que pensar en las 40. Ahora, yo digo, ¿por qué olvidamos estas cosas? ¿Por qué lo olvidamos? ¿Y por qué cuando vos las planteas dicen, pero eso para más adelante, ahora que se respeten las 8? No, si el movimiento obrero no tiene en el horizonte una perspectiva, estrategia que vaya más allá de la lucha meramente defensiva, estamos fritos, queridos, estamos fritos, porque nos la vamos a pasar defendiendo y vamos a seguir retrocediendo. El movimiento obrero argentino, en su momento, con los programas de Huerta Grande, el programa de la falda, tuvo, digamos, objetivos muy precisos, pero objetivos muy precisos, no solamente
en función de los intereses de la clase, sino en función de los intereses del país. Un programa. Un programa de liberación, un programa de liberación nacional. Bueno, eso es lo que tiene que plantear el movimiento obrero. ¿Qué va a plantear el movimiento vecino? Así, fueron a conversar con el gobierno nacional. ¿Qué fueron a conversar? ¿Qué se puede conversar con esa gente? ¿A qué acuerdo podés llegar? Ninguno. Es absolutamente imposible. No se puede llegar a ningún tipo de acuerdo. Por lo tanto, no hay un plan de lucha. Y lo que hay que construir es un plan de lucha desde abajo. Pero, ojo, yo planteo como ustedes la necesidad de la unidad absoluta. O sea, dejar de lado el sectarismo, luchar contra el sectarismo, porque es uno de los peores enemigos que tenemos. El sectarismo es terrible, es espantoso. Y unificar, pero al mismo tiempo comenzar a ver los objetivos a corto, a mediano y largo plazo. Bueno, ¿y qué pasó con la plataforma sindical? ¿Existe todavía? Sí, la plataforma estaba el metro, la gente del subte. Sí, la gente del metro, claro. Coba Telefónica tenía Coba. Coba Telefónica, como indicaba. Sí, tenía una fortaleza dentro de Madrid importante. Bueno. Pero era oponerse, digamos, a UGT y comisiones. ¿Y cuándo volviste? Hace 4 años, en el 14. Sí, bueno, está bien, es una experiencia importante. Bueno, las experiencias internacionales son importantes también. Tenemos bastante que aprender. Bueno, aprovechar un poco lo que pudimos, tener algún contacto, también para aportar lo positivo, lo que conocimos. Y nosotros también tenemos mucho que aportar hacia afuera, sí, hacia el movimiento obrero internacional. Argentina tiene bastante, pero bueno, no vamos a hacer más largo. La seguimos el juego. Bueno, gracias por todo. Perdón, un minutito. Sí. Primero agradecer a Héctor y por supuesto me he nutrido con todos los conceptos laboralistas y los compañeros acá de Caracol. Puntualmente quiero decir una cosa. ¿Cómo llegamos a esta situación a partir del año de las elecciones que el iluminado vino a prometer de todo? ¿Pero qué somos? Como decía un prócer de acá en Rosario, somos unos pelotudos que nos caemos de pelotudos. Chicos, yo estoy en el 16, cuando las elecciones, y veía que ya venía a ser candidato, dije, ay, la puta madre. Me fui a registrarme como alumno regular en la Universidad Nacional de Rosario, en Derecho. Y cuando avanzó esto, hace un año, este año, soy alumno regular de. Es decir, este jubilado con la mínima, me doy el lujo, porque me sobra la plata, y vengo a participar de esto, que realmente me enorgullece, para los chicos, Guarda porque vienen por la educación pública. Guarda porque vienen por la universidad pública. Pónganse la pila, vean cómo vienen de los obreros, de todo, ya más o menos tienen. Pero yo algo les tengo que decir a ustedes. Guarda porque en Derecho ya he aprendido que esto de la Constitución se limpian, ya saben. ¿Por qué vine acá a esta facultad? Porque quiero saber de qué carajo habla
Dujovne, este infeliz, del Producto Bruto Interno, del PBI, del déficit fiscal. Esto es un quilombo. Concluyo. Mira, con mi mujer decimos, escúchame, nosotros dos opinamos lo mismo, es lo único que estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es con todos los amigos y la parentela, que no sé por qué carajo creen que ya están lejos del bien y del mal. Lo único desgraciado es el pueblo y es la patria. Acá nos están entregando, y acá con el Fondo Monetario y ese letrero que está bárbaro. Muy bien. ¿Qué pasa, chicos? La patria, como dice la Constitución, la patria se lo demanda, si juran alguna vez. Pero tengan cuidado, a este no hay que esperar democráticamente las elecciones, porque él democráticamente mintió y se cansó de mentir y les tomó el pelo a todos. Chicos, tengan cuidado que la patria está en un hilo y hoy ya están firmando con el Fondo Monetario. Queridos, les deseo suerte y que tengan la oportunidad de jubilarse como yo y tengan acceso a la universidad pública, que yo la quiero y la amo. Gracias por esto. Yo cerré esto, qué bien.